Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente a la directiva del Colegio Internacional de Cirujanos por permitirme participar en un congreso mundial como el que estamos participando y que agradezco mucho una vez más y que la tecnología nos permite en estos momentos conectar por vía telemática como lo estamos haciendo debido a la triste pandemia de COVID-19 que nos impide tener una relación personal más directa. Muchas gracias al presidente del Congreso y enhorabuena por su organización. Vamos a hablar de un tema que se nos ha propuesto, que es cambio de paradigma, genómica, medicina personalizada y de precisión, que abarca directamente a toda la sanidad y, como no podía ser de otra manera, también a la cirugía. Nosotros en España pudimos participar con más de 60 autoridades de la genómica en una estrategia nacional de genómica, como ven, proyectada, que ha permitido tener los pilares básicos para desarrollar la medicina genómica personalizada de precisión en nuestro país dentro del distrito europeo único que existe en estos momentos y que está funcionando. ¿Por qué este tema? El tema es evidente porque no es una moda, sino porque es una necesidad objetiva de la sanidad y de la salud mundial. Evidentemente cada uno en su país, pero es una necesidad mundial objetiva. ¿Pero dónde estamos? Pues nosotros estamos en una sanidad europea, en un distrito único, como hemos dicho, sanitario europeo, y estamos dentro de una sanidad pública, universal, europea, y además financiada por impuestos, y que tiene una cartera de servicio uniforme. Y dentro de donde estamos, me gustaría resaltar que en el 2016 había más de 10 millones de europeos mayores de 80 años. Luego había una dictadura que llamamos de la demografía, y en el año 2030 habrá 40 millones más de europeos mayores de 80 años. Eso significa que las demandas sanitarias son absolutamente distintas a las que han ocurrido en los últimos 10 años y lo que están ocurriendo en estos momentos. Más de 500.000 ciudadanos mayores de 90 años tenemos en nuestro país. Más de 125 millones son mayores de 80 años en el mundo. Y entre 55 y 70 años hay más de 897 millones de ciudadanos en el mundo entero. Esto hace que tengamos que replantearnos absolutamente, por un lado, que haya más nacimiento y por otro lado, la cartera de servicios cambia radicalmente y además tendremos que aplicar, como digo, lo que significa la genómica. España es, junto a Japón, el país más longevo del mundo, aunque ahora con la COVID-19 hemos perdido 1 año y medio de media de expectativa de vida. Más de 40% del consumo es realizado por personas mayores de 60 años. Evidentemente, el matrimonio, economía y salud es indisoluble y es clave que estén juntos. También dejar claro una premisa. La salud es un derecho solo en el 20% de la población mundial, lo que quiere decir claramente que el 80% del resto de la humanidad tiene salud o la tiene que adquirir por algunas otras vías, pero no están garantizadas ni constitucionalmente ni financiadas fundamentalmente por el Estado. Tuvimos la gratísima oportunidad de, en Guatemala, de estar en la última reunión de Cumipaz, una ONG, una organización mundial que está avalada por más de 30 premios Nobel y que propusimos en una de las charlas que tuvimos la oportunidad de dar, como digo, en Guatemala capital, que el derecho a la salud esté dentro de los 33 derechos del hombre que en estos momentos están reconocidos. Creo que fue una reunión muy importante en la cual pudimos dejar muy claro qué significa la salud y qué necesidad tenemos entre todos de que sea un derecho fundamental. También decir que todas las edades del hombre son protegibles por igual. Todas. Niños, pediatría y geriatría.
y en un momento donde la demografía es muy baja, y sobre todo en los países desarrollados, en España, de las más bajas del mundo, y donde tenemos gente no viejo, sino de edad avanzada, es claro que hay que reorganizar lo que significa la sanidad. También es una verdad, y hay que decirlo, que una vida no tiene precio, que es un concepto moral evidente, pero la sanidad tiene un coste y es limitado. Es verdad que no puede haber de todo, para todo, todo el tiempo financiado públicamente, porque si no hacemos una cartera de servicio clara y pactada con un pacto por la sanidad, no habría cabida para todo. Y eso se hace con transparencia y conocimiento. En definitiva, sanidad europea, sanidad española, dentro de la sanidad del mundo, y todo eso dentro de lo que significa la Organización Mundial de la Salud. Es verdad que hay problemas importantes en estos momentos que hace que tengamos que reconsiderar lo que significa la salud, lo que significa los planes de salud y las carteras de servicio. Los fundamentales son la demografía, la longevidad, la natalidad, la tecnología, el fomento de la pseudociencia, Dr. Google y humanización. Y todo esto hay que coordinarlo para conseguir una equidad y sostenibilidad del sistema de salud. A los pacientes que ya encontraron solo diagnóstico en Google y buscan una segunda opinión, por favor de consultar, es un peligro porque el 87% va claramente a ese doctor Google que nadie conoce, que nadie sabe quién es, pero que está en las redes, y que el 80 y pico % es falso lo que transmiten, haciéndole un daño muy, muy, muy grave a lo que significa en la práctica diaria de la medicina. Por eso, las organizaciones sanitarias científicas, las organizaciones gubernamentales que practican la medicina de la evidencia, tienen la obligación de estar en las redes para conseguir de forma clara que no circule la pseudociencia como está circulando y que, como digo, le hace un daño enorme a la sanidad. Un problema importante en el que está ocurriendo en Occidente, sobre todo, en los países desarrollados, que es que no se puede jubilar al talento de forma obligatoria. Eso es un lujo que no podemos permitirnos y que está ocurriendo, porque la edad hoy es un factor, un ítem entre 7. Lo importante es la fragilidad. Se puede tener 90 años de edad y tener una fragilidad inferior a alguien de 40. Por eso, esas variables importantes con la edad es muy relativo y hay que tenerlas muy en cuenta. Nada en sanidad, nada en salud se arregla con localismo. Necesitamos, evidentemente, medicina científica y estar dentro de un plan global de salud científica y evidente. Otro punto importante es el gasto público. Por lo menos en nuestro país, el gasto público representa un punto muy importante. Nos gastamos más en este año más de 90.000 millones de euros al año. ¿Qué significa esto? Significa que es materialmente imposible, si no se hace una cartera de servicio objetiva y científica para todos los ciudadanos, se colapsaría el sistema y se nos griparía. Otro punto que nosotros creemos claro es que no existe una buena sanidad sin los medios de comunicación. No como propaganda, sino como divulgación, para que haya una complicidad clara con los ciudadanos que hagan que se utilicen los recursos sanitarios, se aplique la sanidad científica de forma correcta. ¿En qué se basaría el cambio de paradigma? Se basaría, por un lado, en las 3 T's, talento, tolerancia y tecnología, y por otro las 4 P, medicina predictiva, medicina personalizada, medicina preventiva y medicina participativa. Son cambios de paradigma importantes que tenemos que aplicar los que tenemos responsabilidad sanitaria y que haya una coordinación importante entre lo que significa la ciencia y lo que significa las medidas legislativas, políticas que hay que tomar. En el cambio de paradigma hemos pasado de una revolución terapéutica, cuando los antibióticos, a una revolución biológica, cuando las vacunas, y en este caso muchísimo más con la vacuna de la COVID-19, una revolución tecnológica que es basada fundamentalmente en la informática, una revolución celular, los cultivos celulares, y hoy, de forma evidente y de forma clara y contundente, tenemos la revolución genómica que tenemos que aplicar.
¿Cuáles son los pilares del sistema sanitario? Deben de ser los pilares claros. El centro del sistema tiene que ser el ciudadano. Una medicina participativa, una participación activa de forma clara. Los profesionales, equidad e igualdad a todos los ciudadanos, una financiación adecuada, como ya dijimos antes, todas las edades del hombre son protegidas por igual, y una vida saludable y un pacto por la sanidad. Creemos que son muy importantes esos pilares, tenerlo en cuenta para el cambio de paradigma. Tiene que haber una organización hospitalaria distinta, no hacer nunca política con la sanidad, sino una política sanitaria científica, correcta y basada en la evidencia. Algo que tenemos que tener muy en cuenta los cirujanos, todos los responsables y toda la medicina, es que la ciencia hoy está en las redes, antes solamente estaba en la universidad, y la sabiduría en las universidades. Luego tenemos la obligación para llevar a buen puerto lo que significa en este caso concreto la sanidad y la cirugía, estar en las redes de forma correcta y permanente. Es evidente que innovación y progreso son dos objetivos básicos y que sin ello no es posible ese cambio de paradigma. Otros puntos importantes de ese cambio es el genoma, la realización del genoma individualizado, la tecnología, la medicina personalizada y de precisión, el Big Data y la inteligencia artificial. Estos dos últimos, Big Data e inteligencia artificial, es la utilización correcta después de haber introducido, archivado y preparado los datos que se obtienen sanitarios, mundiales, locales, etcétera, para que de una forma correcta, mediante la supercomputación, puedan salir los algoritmos que nos permitan utilizar los recursos mucho más, mejor y además utilizar muy bien lo que significa los diagnósticos y la medicina preventiva. Los números de la vida, un punto fundamental, porque somos de los que pensamos que la identificación de cada persona en menos de 5 años va a ser el carnet de identidad, el pasaporte, va a ser el genoma. El genoma de cada persona tiene más de 100.000 millones de neuronas, tiene 50 billones de células, el hombre, y hay 3.000 millones de nucleótidos. Todas estas cifras, todas estas macrocifras, para poderlas manejar se necesitan primero tenerlas introducidas, Big Data, y después utilizarlas con la supercomputación de forma correcta. ¿Para qué? ¿Por qué aparece junto a la vida de la enfermedad? Pues muy sencilla, porque cualquier alteración de la estabilidad de los macronúmeros que hemos dicho de cada persona, cada genoma de nuestra persona, de nuestra personalidad, puede tener un cambio que hace que la molécula constituida por más de 3.000 millones de células, que es el genoma, pueda tener alguna alteración. Todo el mundo lo sabe, pero es bueno recordarlo, que el genoma es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. En cada célula de nuestra economía, y en cada célula de nuestra economía son distintas, es individualizado, son distintas a todos los demás. Y esto se encuentra en el núcleo, en los cromosomas, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en los mitocondrias de la célula. Cada conjunto de 23 cromosomas contiene aproximadamente 3,1 mil millones de bases de secuencia de ADN. Las instrucciones genéticas están en el genoma, se encuentran en la célula, 26 pares de cromosomas en el núcleo, un pequeño, como hemos dicho, un pequeño mitocondria, y cada conjunto de 23 genes, 3,1 mil millones de bases de secuencias de ADN. Todo esto que hoy es posible leerlo gracias al descubrimiento del genoma y el detalle de los mismos, es clave poderlo hacer, porque no es un gasto sino una inversión definitiva y de obligado cumplimiento para lo que significa el conocimiento y el cambio de paradigma que coge a toda la sanidad, a toda la salud y evidentemente a nosotros los cirujanos que estamos reunidos en este magnífico congreso. El estudio del genoma ayuda a los investigadores a entender la interacción de los genes entre sí y con el entorno, así como de manera en que surgen ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes, las afecciones del corazón, etc. Es posible esto lleve a nuevas maneras de diagnosticar, seguro, de tratar, seguro y de prevenir. Tenemos que pasar a inversiones más en prevención que en enfermedad. El estudio de un conjunto completo de ADN con todos sus genes
en una persona u otro organismo, es lo que al final dice la genómica, y ayuda a estudiar las alteraciones de genes entre sí y con el entorno. En oncología, que tenemos 200.000 casos al año hay de cáncer, 45% de la mortalidad, 500.000 enfermos con prevalencia de 5 años, enfermedades crónicas metastásicas, 7.200 millones de coste, lo que significa esta patología, y 10% del gasto sanitario. Por ello hay que empezar a utilizar de forma correcta la genómica, realizarlo, y lo que significa los instrumentos de biopsia líquida para poder determinar con un simple análisis de sangre la patología que tenemos. Hay un modelo de genómica muy estudiado también en la hipercolesterolemia familiar, que en España afecta a unas 200.000 personas, y que esto en el mundo son muchos millones, con una prevalencia de unos 200, 300, y donde hay 3 genes afectados: el APOB, el PCK19 y el RLDL, que se transmite a la mitad, igual en hombres que en mujeres, y que si se diagnostica a tiempo podremos conseguir muchas ventajas y además evitar complicaciones. También vale el modelo de genómica en la psiquiatría, en el suicidio, la autolisis, que es la primera causa de muerte en España traumática, la 6ª causa de muerte a nivel mundial, y además personas que tienen metabolismo ultra rápido. Por eso hay que hacerle en las enfermedades psiquiátricas, hacer genomas sistemáticos para ver qué metabolismo se tiene y poder poner de forma clara un medicamento que sirva y no se esté utilizando las sales de litio, por ejemplo, que al final en un porcentaje muy alto no tiene ninguna efectividad y produce morbo y mortalidad. La promesa de la medicina de precisión es dar el tratamiento correcto en el momento correcto, siempre a la persona correcta, y aquí diría yo, para aplicar la cirugía correcta. Actualmente el mayor campo de aplicación es la oncología, que es muy importante. Aquí 2 diapositivas de recuerdo, como en el 2015, en febrero, el presidente americano dio a conocer lo que significaba la secuenciación de 1 millón de genomas, 215 millones de dólares presupuesto en 2016, y también como el otro presidente, Bill Clinton, Obama, dio también el estudio genómico del cáncer para implantar estrategias de prevención en Estados Unidos, que nos han servido a todos el mundo para poderlo aplicar, y hoy casi de forma sistemática y diría económica y además sencilla cuando se sabe, para poder ese cambio de paradigma llevarlo a buen puerto. La medicina genómica y diagnóstico de portadores sirve para diagnóstico genético preimplantacional, diagnóstico prenatal, diagnóstico postnatal, farmacogenética, tratamiento basado en los marcadores del cáncer, etc. Dentro de la estrategia que nosotros publicamos conjuntamente en el Senado español, Cámara Alta, de obligado cumplimiento, quisiera destacar algunas de ellas. En primer lugar, estas conclusiones y recomendaciones se considera necesaria la elaboración de una estrategia en medicina genómica personalizada y de precisión para el Sistema Nacional de Salud, que debería ser aplicable en cualquier país. Y esto, además, es definitivo para la cirugía. Segundo, la estrategia deberá asegurar la incorporación de la medicina genómica personalizada y de precisión en la cartera de servicios comunes de los Servicios Nacionales de Salud. La estrategia de medicina en tercera genómica personalizada y de precisión para el Sistema Nacional de Salud deberá aprovechar y optimizar los recursos persistentes. Es definitivo. 4. La estrategia de medicina genómica personalizada y de precisión deberá asegurar el cumplimiento de estándares científicos internacionales. Tendrá que haber una secuenciación genómica de los pacientes con enfermedades raras y de sus familiares, de los pacientes con neoplasia y de sus familiares, de los pacientes psiquiátricos y otras patologías en las que la evidencia científica se considere beneficio para la salud. Sexto, se recomienda la creación de una especialidad de genética, que es muy importante porque hay muy pocos genetistas, y la incorporación de profesionales de bioinformática y otros perfiles profesionales. La estrategia de medicina y 6/7 de medicina genómica personalizada y de precisión para el Sistema Nacional de Salud deberá asegurar el cumplimiento de los estándares éticos, y en materia de formación deberá establecer prioridades de acción para incorporar los contenidos de la medicina genómica personalizada. En definitiva, los poderes públicos deberán asegurar los procesos
de actualización y incorporación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud de las innovaciones de la medicina genómica referida y biomarcadores. Y también los poderes públicos deberán asegurar la aplicación estricta y rigurosa de la normativa nacional y europea de protección de datos personales en el campo de la medicina genómica personalizada y de precisión. Habrá que tener un centro coordinador para utilizar bien los recursos y además deberá abordar objetivos sobre variabilidad en la respuesta de fármacos a la situación habitual de la politerapia, la pluropatología e implantar los análisis genómicos recomendados en la EMA. 12. El gobierno, en general los gobiernos, en el marco de la acción institucional de la Unión Europea, Organización Mundial de Salud, Conferencia Iberoamericana y otros ámbitos de cooperación internacional, reforzar las actuaciones tendentes a asegurar los principios establecidos en las recomendaciones. Y 13. La estrategia en medicina genómica personalizada y de precisión para el Sistema Nacional de Salud deberá contar con el Comité Coordinador de Dirección y creará un observatorio de seguimiento para ver la calidad. Se trata, en definitiva, de que se adapte el tratamiento médico a las características de cada paciente. Esta identificación se realiza a través del análisis e integración de datos genómicos, técnicas de imagen y datos clínicos y del entorno. Se consigue la posibilidad de aplicar intervenciones preventivas y terapéuticas, evitando posibles efectos secundarios y mejora terapéutica disminuyendo los gastos. En definitiva, esperemos y deseamos y estamos trabajando en nuestro país para que así sea, que haya un pacto por la sanidad, porque si no se crearía una frustración y se crearía un déficit de utilización de bien los recursos que son muy necesarios. Y para terminar, y agradeciendo una vez más al Comité Organizador y al Colegio Internacional de Cirujanos, que la verdad es un ácido que quema incluso a quien lo dice, pero nosotros nos apuntamos a ella. Muchísimas gracias.